Hola amantes del terror. En este episodio nos iremos a las vastas estepas de Asia Central, donde el polvo se confunde con el horizonte y el sol quema la tierra. Allí nació un niño que cambiaría el mundo. Un niño que soñaba con conquistar todo lo que veía. Un niño que, a pesar de su cojera, sería conocido como uno de los guerreros más temibles de la historia. Su nombre era Timur, pero el mundo lo recordaría con otro nombre: Tamerlán, el azote de Dios. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. Estamos en el año 1336, en una pequeña aldea cerca de Sarishaps, hoy conocido como Uzbekistán, y ahí nace Timur, hijo de un noble menor de la tribu Barlas, descendientes de los mongoles. Desde niño es fuerte, inteligente y ambicioso. Crece escuchando historias sobre Gengis Khan, el gran conquistador que había sometido casi toda Eurasia un siglo antes. Si no lo habéis escuchado, tenéis un episodio entero sobre Gengis Khan en el podcast. Timur no tiene sangre directa de Gengis, pero desea con todo su ser su sucesor. Las guerras tribales son comunes en la estepa, y los niños aprenden a pelear desde pequeños. Timur no es la excepción, pero su destino cambia en un instante. A los 17 años es herido en batalla. Una flecha le atraviesa la pierna derecha, y otra hiere gravemente su brazo derecho. La herida nunca sana del todo. La pierna queda rígida y el brazo queda débil. Nunca volverá a caminar sin cojear. A partir de ese momento lo llaman Timur Lang, que significa Timur el cojo. Los enemigos se ríen de él. Dicen que nunca podrá ser un verdadero guerrero. Pero Timur no olvida ni perdona. Aunque está lisiado, su mente es afilada como una espada. Observa, aprende, se da cuenta de que la guerra no se gana solo con fuerza, sino con estrategia. Poco a poco empieza a tejer alianzas, atrae a guerreros a su lado, promete riquezas y gloria. Cuando su líder tribal muere, Timur da su primer gran paso. En 1360 traiciona a su señor y toma el control de su ejército. A partir de ese momento, ya no solo es un joven cojo de la estepa, ahora es un líder, es un conquistador en ascenso. Timur inicia una serie de campañas brutales. No solo busca el poder, sino el miedo absoluto. En una de sus primeras conquistas, arrastra a los jefes enemigos con caballos hasta la muerte. En otra, manda enterrar vivos a cientos de prisioneros. Los supervivientes cuentan historias de su crueldad, y las leyendas empiezan a nacer. El mundo aún no sabe lo que se avecina, pero Timur ya ha tomado una decisión. Si no puede ser descendiente de sangre de Gengis Khan, construirá un imperio más grande que el suyo. Timur ya no es un simple guerrero, ahora es un señor de la guerra y su ambición no tiene límites. Pronto, el mundo conocerá su verdadero rostro. Las ciudades caerán y el terror se extenderá, porque cuando Tamerlán llega, solo quedan ruinas. Timur es un nombre que desaparece. Ahora es Tamerlán, y no era un conquistador como los demás. No solo vencía a sus enemigos, los borraba de la faz de la tierra. Si un pueblo se rendía, podía vivir. Si se resistía, se convertía en una advertencia para el mundo. Y su advertencia tenía una forma muy clara: torres de cráneos, millares de cabezas apiladas como monumentos de muerte, para que nadie olvidara quién era el verdadero amo de la guerra. Al finales del siglo XIV, Tamerlán ya no es solo un señor de la guerra, se ha convertido en el conquistador más temido de su tiempo.
Desde su capital, Samarcanda, ordena campañas militares devastadoras. Su ejército avanza como una tormenta de fuego, destruyendo todo a su paso. Pero no se trata solo de ganar batallas, se trata de infundir terror. En 1383, Tamerlán invade Persia, hoy conocido como Irán. En una de las ciudades, Isfahan, después de una rebelión contra sus tropas, Tamerlán ordena un castigo ejemplar. Construyan torres con los cráneos de los traidores. Los soldados matan a 70.000 personas y amontonan sus calaveras en grandes pirámides. La gente se queda paralizada por el miedo. Las ciudades empiezan a rendirse antes de pelear y Tamerlán ya no necesita conquistar con espadas. Su fama es suficiente para someter reinos enteros. Pero aún no ha terminado. En 1398, Tamerlán pone su mirada en India. El sultán de Delhi, Nasiruddin Mahmud, intenta resistir, pero es inútil. Cuando el ejército de Tamerlán cruza el río Indo, todo Delhi sabe que está condenada. La batalla es un baño de sangre. El ejército del sultán es aplastado. Miles de prisioneros son capturados y encadenados. Entonces, Tamerlán toma una decisión monstruosa. Para asegurarse de que sus soldados no tengan que preocuparse por los prisioneros, manda matarlos a todos. Más de 100.000 personas mueren en una sola noche. Luego, Delhi es saqueada y destruida. Lo que una vez fue la ciudad más grande del mundo queda reducida a cenizas y muerte. A medida que avanza su reinado, Tamerlán se vuelve aún más brutal. En Bagdad mata a 20.000 personas. En Damasco quema viva a la población. En Ankara aplasta al ejército del Imperio Otomano. El sultán Bayezid I es capturado y encerrado en una jaula de hierro. Tamerlán lo obliga a comer como un perro, humillándolo hasta la muerte. Llega el año 1400 y Tamerlán es el hombre más poderoso del mundo, pero su ambición aún no está saciada. Hay una última frontera que quiere cruzar, un enemigo aún mayor que él, un imperio inmenso, indomable, China, y está decidido a tomarlo. Pero lo que no sabe es que esta vez no será el destino de una ciudad el que sea sellado, sino que será el suyo. Tamerlán ha cubierto el mundo con sangre y fuego, pero ni siquiera el mayor conquistador de su tiempo puede huir de su destino. Para Tamerlán, la muerte solo era un obstáculo más. Había derrotado imperios, aplastado ejércitos, sembrado el terror en el mundo entero, pero ningún conquistador puede escapar de su destino, y el hombre que había levantado torres de cráneos estaba a punto de enfrentarse a su propio final. Mientras destruía ciudades, Tamerlán construía una de las más majestuosas del mundo, Samarcanda. Bajo su mando, la ciudad se convierte en un centro de arte, cultura y comercio. Los mejores arquitectos, matemáticos y astrónomos del mundo son llevados a la fuerza para embellecer su capital. Las mezquitas y palacios son cubiertos de oro y lapislázuli. Pero, aunque Samarcanda brilla, Tamerlán sigue en guerra. Su legado no es la belleza, ni mucho menos. Es el miedo. Y aún tiene un último sueño: conquistar China. A finales de 1404, Tamerlán, con casi 70 años, decide invadir China. Su ejército, aún imparable, comienza la larga marcha. Pero el invierno es brutal, las temperaturas caen y las montañas están cubiertas de nieve. Y entonces, Tamerlán enferma. Su cuerpo, que había resistido tantas batallas, finalmente cede. Los médicos intentan salvarlo, pero es inútil. Así que, el 18 de febrero de 1405, en la ciudad de Otrar, Tamerlán muere. Su ejército, sin su líder, se retira. China nunca será conquistada, y su imperio, construido con sangre, está a punto de venirse abajo. Antes de morir, Tamerlán deja instrucciones precisas. Mi legado debe mantenerse con puro terror. Si mi dinastía muestra debilidad, el mundo nos devorará. Pero sus herederos no son como él. En cuanto muere, sus generales comienzan a pelear por el poder. El imperio se fragmenta y en menos de un siglo,
Todo lo que construyó desaparece. Solo queda su nombre y su tumba. En Samarcanda, su cuerpo es enterrado en una majestuosa tumba, el Gur-e Amir. Pero en su lápida hay una inscripción inquietante. Quien abra mi tumba desatará un invasor peor que yo. Nadie se atreve a tocarla. Durante siglos, su descanso permanece intacto. Pero el mundo no ha olvidado a Tamerlán y su historia aún no ha terminado. Porque 5 siglos después, alguien desenterrará su cuerpo y con ello desatará una tragedia aún mayor. Tamerlán pensó que su muerte sería el final de su historia, pero en el siglo XX su tumba será abierta y con ella una maldición caerá sobre el mundo. Durante más de 500 años, la tumba de Tamerlán permaneció cerrada, intacta, silenciosa. Su inscripción era una advertencia, aunque muchos la consideraban solo una leyenda, un cuento para asustar a los supersticiosos. Pero en 1941, un grupo de arqueólogos soviéticos decidió ignorar la advertencia y desataron el infierno. El 19 de junio de 1941, un equipo de arqueólogos soviéticos, liderados por Mikhail Gerasimov, llega a Samarcanda, en Uzbekistán. Su misión, abrir la tumba de Tamerlán y estudiar sus restos. La expedición forma parte de un proyecto para entender la historia de Asia Central, pero los ancianos del lugar les advierten que no lo hagan. Un hombre mayor, con el rostro marcado por los años, se les acerca y dice con voz temblorosa: si profanan su tumba, la guerra llegará a nuestra tierra y millones morirán. Los arqueólogos se ríen. Para ellos, la ciencia no cree en maldiciones, así que, con sus herramientas, comienzan la excavación. Cuando finalmente abren la tumba, encuentran los restos de Tamerlán. Su esqueleto confirma lo que decían las crónicas. Era alto y su pierna derecha estaba deformada por su cojera. Pero mientras examinan los huesos, algo terrible ocurre. ¡Nos atacan! 2 días después, el 22 de junio de 1941, Adolf Hitler ordena la invasión de la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, la ofensiva militar más grande de la Segunda Guerra Mundial, ha comenzado. El ejército nazi, con más de 3 millones de soldados, ataca a la Unión Soviética con una brutalidad sin precedentes. La profecía de la tumba de Tamerlán se ha cumplido. Un conquistador peor que él ha sido desatado. La invasión nazi es devastadora. Las tropas alemanas avanzan a una velocidad aterradora. Ciudades enteras caen en cuestión de días y Moscú y Leningrado son sitiadas. Millones de soviéticos mueren en los combates y la Unión Soviética, que parecía invencible, se tambalea. Algunos ancianos en Samarcanda susurran que todo esto ocurrió por la profanación de la tumba. Pero la guerra no es el único problema. Stalin empieza a preocuparse, escucha rumores sobre la maldición de Tamerlán y algunos de sus asesores le aconsejan devolver los restos del conquistador a su tumba. Al principio, Stalin se ríe, pero a medida que las derrotas aumentan, comienza a dudar. En diciembre de 1942, después de 1 año y medio de guerra brutal, Stalin toma una decisión inesperada. Ordena que los restos de Tamerlán sean devueltos a Samarcanda y enterrados con todos los rituales tradicionales musulmanes. El 20 de diciembre, en una ceremonia silenciosa y llena de tensión, los huesos de Tamerlán son devueltos a su tumba. Los ancianos de la región observan el ritual en silencio. Uno de ellos murmura: el espíritu del conquistador ha sido calmado. Poco después del entierro, el curso de la guerra cambia. El Ejército Rojo lanza una contraofensiva en Stalingrado y los nazis, que parecían imparables, son rodeados y derrotados. La batalla de Stalingrado es una de las más sangrientas de la historia. Se convierte en el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, los soviéticos empiezan a ganar. Los alemanes retroceden. La maldición de Tamerlán parece haberse roto. Hasta hoy, nadie sabe si la profanación de la tumba de Tamerlán realmente tuvo algo que ver con la invasión nazi.
Para los escépticos, todo fue una simple coincidencia. Para otros, fue una advertencia que nadie quiso escuchar. Pero lo cierto es que la tumba se abrió y la guerra empezó. Y cuando se volvió a cerrar, la marea cambió. A veces, el pasado deja marcas que la historia no puede borrar. Tamerlán murió en 1405, pero su sombra se alzó 5 siglos después. No solo fue un conquistador, sino una figura envuelta en misterio, sangre y superstición. Su legado sigue vivo en las ruinas de sus ciudades, en las crónicas de su brutalidad y en la advertencia de su tumba. Porque hay historias que nunca deberían ser desenterradas. Y hasta aquí este episodio de Noches de Terror. Le quiero agradecer a Alberto Iglesias por haberme recomendado este tema. Me envió un correo y me contó un poco de qué iba la historia de Tamerlán, incluso enlaces para hacer el seguimiento y poder construir la historia que habéis escuchado. Si tú, por ejemplo, crees que puedes tener una recomendación y quieres mandármela, puedes enviarla a nochesdeterrormedia@gmail.com. Y si no, también podéis dejarla en comentarios. Bueno, espero que te haya gustado el episodio. Y te iba a pedir que si no lo has hecho aún y puedes dejar una valoración en la plataforma en la que me escuches, pues la verdad que me viene genial. Y si ya lo has hecho, muchas gracias. Espero que tengas una semana fantástica.